escucharle, no sabemos cuál sea el problema técnico. El trabajo que se desarrolló fue con una escuela multigrado de Yautepec, Yacapixtla, de Morelos, del estado de Morelos. Se hizo un trabajo para verificar si la actividad de las matemáticas en los niños, con base en un trabajo de contexto que está apoyado diríamos, en lo que es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, y lo que se busca es que las dificultades que tienen los niños en realidad no son problemas de aprendizaje, sino es una dificultad de la enseñanza de las matemáticas, de tal suerte que lo que se tuvo que hacer es trabajar con la docente que tenía al grupo encargado y poder desarrollar actividades lúdicos de las matemáticas para que los niños pudieran en esa intervención pues desarrollar las nociones matemáticas que correspondían al grado correspondiente. De tal manera que una vez que fueron capacitados la maestra de esos niños, se pudieron ver en la parte de las habilidades matemáticas de los niños, pues y con unas evaluaciones, diríamos, de pruebas ya conocidas, se pudo ver cómo los niños podían desarrollar sus habilidades matemáticas. En esta parte, lo que corresponde a esta dispedagogía, lo que se señala es que digamos que es un trabajo inadecuado que se tiene con los niños, y por lo regular lo que se viene en la tradición de las dificultades que tienen los niños con las matemáticas, por lo regular se centra el enfoque a responsabilizar las habilidades de los niños en cuanto que tienen problemas de aprendizaje y no en cuanto que hay problemas de enseñanza. Esa es la condición fundamental de la que se pudo estar trabajando en este sentido. De tal manera que la experiencia que se pudo tener, pues fue una experiencia, diríamos, vamos a decir, pues importante de contextualización, ¿verdad? Dado el apoyo en la teoría de Vygotsky, ¿verdad? Que este trabajo de contextualización es un trabajo que se tiene con los niños, de trabajar primeramente induciéndolos en sus tareas, y luego para que puedan ellos hacerlo de cuenta propia, esto es, de forma que puedan interiorizar las prácticas de habilidades académicas, y que eso se pueda tener muy claro por parte del maestro cuáles son los procesos en los que se pueden adquirir las habilidades matemáticas en los niños. Deben ser apoyados por el adulto o por el maestro, y luego que ellos mismos lo puedan realizar, para que en la práctica de la realización puedan ellos apropiarse de estas habilidades y poder pues ser adquiridos las habilidades matemáticas. De esa forma el docente, al tener muy claros los procesos que se están siguiendo de trabajo de apoyo, trabajo propio y luego interiorización de las habilidades, los resultados de intervención pues se cambian. Y esta condición de la dispedagogía, que es parte del proceso que se encontró en la escuela, pues se abandona estas prácticas inadecuadas de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, básicamente es donde se tuvo el trabajo de tener la condición preliminar y la condición posterior a la intervención, y se pueden ver los resultados palpables de este tipo de intervención. Básicamente es lo que corresponde a la experiencia
experiencia que se pudo tener ahí en la escuela de Yecapixtla, Morelos, en la escuela multigrado. Eso es el trabajo que se pudo realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eliseo. Me parece muy interesante el tema. Creo que soy partidaria de que las didácticas siempre van a ayudar a una mejor educación. No importa el grado. Vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien gusta hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, por favor. Ok, vemos una mano levantada de Carlos Alejandro, por favor. Muy buenas tardes, profesor Eliseo. Estuvo muy interesante su plática y la contribución del estudio que ustedes han hecho, ustedes y la profesora Paola. Veo que ustedes se enfocan en la parte de la pedagogía de las matemáticas a niveles de primaria, tengo entendido, a nivel básico. Es nivel básico, exactamente. Okay, digo, a lo mejor, yo sé que a lo mejor salió un poco de su tema de expertise, quizá, ¿no? Entonces, no sé si usted pudiera, más bien mi pregunta sería, ¿cree usted, digo, a su consideración, que también el uso de la pedagogía en niveles tan altos como pudiera pensarse en nivel superior, es necesario que los profesores apliquen técnicas pedagógicas para que los alumnos aprendan, o usted considera que a esas alturas ya un alumno debería de ser capaz de dominar de cierta manera el aprendizaje y ser un poquito autodidacta? No, es muy importante que se pueda trabajar didácticas de las matemáticas también en nivel superior, para que los procesos de conceptualización de las matemáticas se vayan, diríamos, puedan empatarse con la conceptualización del campo del conceptual que tienen los estudiantes a esos niveles. Entonces, tanto a nivel básico como a nivel superior, debe haber una didáctica de las matemáticas que pueda conceptualizarse adecuadamente. Si no, es parte de la problemática que tenemos de que el rechazo a las matemáticas a veces es más por la mala enseñanza que se tiene de las matemáticas y luego se responsabiliza solamente una parte del binomio, que es aprendizaje y enseñanza. Pero tenemos un déficit muy grande de la didáctica de las matemáticas a nivel básico y a nivel superior. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más que guste participar en esta sesión de preguntas? Tenemos aquí una pregunta en el chat que dice, ¿qué estrategias didácticas recomienda para enseñar matemáticas a nivel superior? Lo pregunta María Luisa Sandoval Solís. Bueno, particularmente hay una estrategia que desde hace tiempo, de las más exitosas de fundamentos de la didáctica de las matemáticas de Brousseau, que son la estrategia donde se tiene que establecer los pasos de la conceptualización matemática que se van a trabajar. Esto es que hay que hacerlo, establecer los procesos, hacerlo lo suficientemente exhaustivos y que pueda haber muchos ejemplos de la aplicación de las matemáticas, de tal manera que la verificación que hacen los estudiantes pueda ser muy, muy clara y palpable, de tal suerte de que no nada más se pueda resolver el problema, sino que además de que se resuelven los problemas, se puedan hacer las prácticas de esos mismos problemas. Esto se le llama que sea primeramente un aprendizaje didáctico y luego dice que pueda resolver problemas de forma adidáctica. Esto es, que ya no sea por un proceso didáctico, sino que sea por un proceso de resolver problemas reales y efectivos sin que participe el apoyo de la didáctica.
sino que ya sea un proceso de adquisición de aprendizaje efectivo y que pueda ser verificado. De acuerdo, muchas gracias. Muy amable. Vamos a dar conclusión a esta exposición. Y bueno, en este momento vamos a hacer entrega virtual de la constancia a ambos ponentes. No logramos escuchar por aquí a Paola, pero igualmente agradecemos por la aportación y por el tema tan interesante. A la letra, la constancia que les otorgamos dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Paola Andrea Mosquera Cortés y Eliseo Guajardo Ramos por la impartición de la ponencia técnica Didácticas Flexibles, respuesta a la dispedagogía en un aula multigrado en la enseñanza de las matemáticas. Por favor, si gustan de nuevo activar sus micrófonos para darles un fuerte aplauso a los ponentes. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos al maestro Rodolfo Herrera López, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos presenta el tema Los límites de la ciencia para el conocimiento y comprensión de la realidad, una propuesta desde la filosofía de Henry Bergson. Por favor, un paréntesis antes, las ponencias de 15 minutos y dejamos 5 minutos para la sesión de preguntas. Adelante, profesor. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos también por su presencia y por su atención. Les comparto que esta investigación forma parte de los estudios para obtener el doctorado en filosofía contemporánea. Estoy estudiando directamente el pensamiento de Henri Bergson, desde todos los aportes que hizo aplicados a nuestra actualidad. La investigación está siendo dirigida por el doctor Ignacio Rojas Godina, de la institución de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, tiene un enfoque en fenomenología él, sin embargo, mi aporte no es desde la fenomenología, pero sí está muy conectado. Para poder abordar esto que les quiero compartir, veo necesario que platicarles un poco sobre Bergson, el contexto que tenía, que influyó mucho en su pensamiento, y para poder entender cómo es que un autor que tiene 100 años, que murió, poquito menos de 100 años, pues puede tener cierta relevancia en nuestra actualidad, con la realidad que tenemos, principalmente en la generación de conocimiento, desarrollo de ciencia y tecnología. Empezaré con eso, posteriormente hablaré sobre 3 conceptos, los 2 de inteligencia y duración pertenecen directamente a Henri Bergson. El primero es en el que quiero fundamentar esta participación. En la discusión me centraré en otro concepto muy propio de Bergson, que es la intuición. Él la entiende de manera muy específica, no de la manera en que habitualmente se discutió en la filosofía y que nosotros en la vida diaria lo utilizamos. Y bueno, al finalizar voy a enfocar mi asunto del conocimiento y de la ciencia desde esa intuición. Y bueno, mencionaré una cuestión del arte, del conocimiento por medio del arte, pero eso es para otra investigación, solamente vale la pena mencionarlo. Muy bien, comienzo un poco con este filósofo. Su formación fue de matemáticas, él realmente se estaba dedicando a esa área, pero por azares de la vida decidió irse hacia la filosofía, y pues obviamente sus maestros y las personas que lo veían como una promesa, pues vieron como algo terrible que se fuera hacia la filosofía y dejara las matemáticas. ¿Por qué lo fue? Por el contacto con diferentes mentes, filósofos, que le ayudó a ver que las preocupaciones que él tenía no podía lograr resolverlas desde las matemáticas, y por eso decidió irse hacia la filosofía. Su preocupación principal y el tema de su obra fue la libertad humana, un tema que ya se había abandonado un poco, que incluso se discutía sin llegar a una solución,
y que la ciencia de su época planteaba una realidad muy distinta para hablar sobre cuestiones como tomar decisiones, el albedrío y cosas así, debido a las investigaciones que había del desarrollo de la psicofísica, la psicología, el estudio del cerebro, que denotaban que por medio de pues de impulsos y de condicionamientos hacia el cerebro directamente, las personas podían reaccionar, ¿no? Entonces se ponía en cuestión, en duda de si esa libertad era real. En su tiempo estaban en auge el determinismo y el mecanicismo, y es el diálogo que él establece. Va a platicar directamente con estas dos corrientes y va a tratar de poner una propuesta más a lo que ellos querían decir. Una cosa importante es que no es ir en contra para nada de la ciencia ni tampoco de la filosofía de su época, sino ver algunos huecos que había que estaban haciendo prejuicios o que podían dañar el sistema epistemológico e incluso cuestiones sociales. La propuesta de Bergson no solo va hacia la generación de conocimiento, también va a asuntos del ser y de relaciones sociales, de cuestiones políticas, asuntos religiosos, por lo específico que fue el problema que él se planteó. Muy bien. En primera instancia, su preocupación era la inteligencia, lo que él llamó la inteligencia. Nombró la inteligencia una capacidad del ser humano para conocer al mundo. Tiene sus alcances y tiene sus límites. Los alcances es que la inteligencia permite una comprensión del funcionamiento de la materia y gracias a esa comprensión la podemos transformar. Esto es importante porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología se ha debido gracias a esto, ¿no? Principalmente la medicina, el procedimiento de la inteligencia ha ayudado que el estudio desde las partes del cuerpo, por ejemplo, de un ojo que es tan complejo, pues permite el desarrollo de cirugías que ayuda a las personas a recuperar la vista, a resolver enfermedades. Entonces, realmente la inteligencia ha dado un gran aporte para resolver problemas de la vida humana, necesidades e incluso pues, problemas de la naturaleza. El problema que tiene la inteligencia es que para poder lograr esto tan grande, tiene que proceder por medio del análisis y la petrificación. Y eso hace que toda la realidad sea considerada como objeto y que la inteligencia se ponga como el gobernante sobre la realidad, sobre los objetos y sobre los seres. Al petrificar los objetos, la vida, al verla como objeto, se hace como una separación que puede afectar en el nivel de compromiso ético y que puede llevar a problemas como devastación de la realidad, ¿no? El hecho de que tengamos el permiso para poder destruir el planeta o en el caso, por ejemplo, de las relaciones sociales, el crear categorías, enmarcar a las personas en un espacio y de esa manera se genera desigualdad social, discriminación, todo ese tipo de cosas. Bergson va a platicar directamente con Kant y con Aristóteles. Va a ir hacia el pensamiento lógico que distingue al mundo occidental y el gran aporte de Kant de generar juicios categóricos en los cuales se pueda conocer la realidad. El problema de esto es que la realidad se fragmenta. No vemos las cosas de un fluir, desde una unidad, sino como segmentos. Y al verlo como segmentos se nos van ciertas cosas, ciertas conexiones y cierta profundidad que hay en la realidad y principalmente en la vida. Aristóteles, bueno, aquí les ofrezco una cita que ustedes pueden leer, la cual pertenece a la obra más importante de Bergson, La evolución creadora, en la cual habla sobre la inteligencia y el instinto, y va a estudiar la propuesta de la evolución desde un punto de vista, vamos a decirlo, espiritual, en el cual se va a dar cuenta de que hay una tendencia de la vida por crear y siempre innovarse a sí misma en busca de una mejora o de un perfeccionamiento. Y ve que hay cierto funcionamiento de la naturaleza y de la vida por mantenerse a sí misma y generar, siempre está generando cosas nuevas, ¿no? A partir de esta idea, bueno, Aristóteles mencionó
en su metafísica que hay una relación entre el ser y el conocer. Dijo que el ser humano, por naturaleza, quiere saber. Y en esa búsqueda por saber ha generado las diferentes ciencias. Al propio Aristóteles dijo, bueno, hay muchas ciencias, pero falta pensar en una ciencia que se encargue del ser por sí mismo, no de las manifestaciones externas del ser o de verlo desde sus cuestiones físicas, desde sus cuestiones biológicas, de sus cuestiones químicas, sino qué constituye al ser, y así nació la metafísica. El problema con la metafísica es que se volvió una discusión inacabable, en la que todos se contradecían y al final pues no llegó a nada. Cuando aparece Kant en el siglo XVIII, él quiere tratar de recuperar la metafísica del hoyo en el que se había metido, ¿no? En el que hablaba sobre cosas intangibles, irreales y que nadie se ponía de acuerdo. Kant, tratando de rescatar la metafísica, se da cuenta que el conocimiento metafísico es imposible, que solamente podemos confiar en los sentidos, en lo que la razón es capaz de distinguir por medio de las categorías y los juicios, y básicamente lo que el método científico nos puede ofrecer. Y Kant va a abrir un momento para que el pensamiento humano se desarrolle y la ciencia pueda realmente crecer. Bergson observa que Kant tiene razón, que las respuestas de la metafísica no se pueden dar, principalmente cuestiones como el ser, qué es lo que constituye a una persona, qué es la vida, por qué la vida es valiosa, cosas así. Pero Bergson dice, el problema no está en las preguntas, sino en cómo están formuladas. Y dice, es porque están formuladas desde el proceder más habitual de la inteligencia. ¿Cuál es el proceder más habitual de la inteligencia? El análisis. Nuestra inteligencia lo que hace es fragmentar, es como diseccionar, ¿no? Como una rama en un laboratorio. Se inmoviliza, se le quita la vitalidad, se pone enfrente de nosotros y se parte en diferentes secciones y se empieza a ver esas secciones como su funcionamiento. Y entonces así empezamos primero que nada, como le quitamos la movilidad, le quitamos esta tendencia a cambiar, a dejar de ser algo, y se vuelve más fácil comprenderlo. Bergson nota que la realidad todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo está fluyendo. Y esto es un problema para nosotros que queremos aprender algo, porque si algo todo el tiempo cambia, pues es muy difícil aprenderlo, ¿no? Necesitamos de alguna manera sujetarlo y controlarlo. La inteligencia eso es lo que hace. Y ha resultado en algo muy bueno, ¿no? El desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, dice Bergson, estamos tratando con con seres petrificados, ya no con vida, sino con parte de esa vida o momentos de esa vida. Dice, pero ¿qué pasaría si nos situáramos en la vida fluyendo y siempre cambiando? Él hace una distinción entre el espacio y el tiempo, y eso es importante mencionarlo porque una de las discusiones más importantes que tuvo Bergson fue con Einstein. Hablaron sobre el tiempo y entre los, digamos, mitos o chismes que se llegan a decir de esta discusión es que, Einstein no ganó el premio Nobel por la aportación de la relatividad general y especial. Fue por el efecto fotoeléctrico. Y entre algunas de las razones que se llegan a comentar es por la discusión que tuvo con Bergson, ¿no? Porque hubo una mención cuando ganó el premio Nobel en que dijeron sobre la cuestión del tiempo ya sabemos lo que Einstein discutió con el filósofo Henri Bergson. Entonces, hubo un aporte muy grande ahí porque Einstein lo estaba viendo desde la cuestión matemática o numérica, por así decirlo, y el gran aporte de Bergson es que él encuentra un tiempo interno. Un tiempo interno que más adelante Husserl, el fundador de la fenomenología, va a desarrollar más a fondo, y que la historia ha demostrado que Einstein y Bergson no estaban tan lejos, no son tan contrarias sus ideas, solamente las estaban enfocando uno en la manifestación externa y otro en la manifestación interna. Uno estaba pensando en la conciencia y otro estaba pensando en efectos del universo. Esto es importante porque una de las distinciones que hace Bergson es entre espacio y tiempo. Y para él el espacio es un lugar en el que las cosas están yuxtapuestas, es decir, no se complementan ni se funden. Dice, pero la conciencia humana no es espacio, es tiempo. Y el tiempo es una multiplicidad que ocurre simultáneamente y de manera profunda. A esto se le llama duración. La duración de Bergson es básicamente
la unión de toda la multiplicidad y de todas las cosas que existen en la vida en su propio fluir. Gracias. Esta duración es parte del fluir de la vida. Y Bergson se da cuenta de que hay una duración interna en el ser humano por medio de su memoria. Y esa duración le puede permitir conectarse con la realidad sin hacer juicios de ellas ni separarlo. A esa duración interna la llama intuición. Dice, hay una forma en la que nosotros podemos conocer el mundo sin tener que separarnos de él y sin tener que hacer categorías ni analizarlo. Dice, es entendiendo que nuestra inteligencia y nuestra naturaleza es parte de la vida, somos también parte de esa vida, y que nosotros podemos entenderla estando en ese fluir de la vida que llama duración. Dice, cuando esto sucede, el juicio es imposible, incluso el lenguaje. El lenguaje no nos basta para expresar la realidad, simplemente se percibe por medio de la intuición. ¿Qué es la intuición? No logra nunca a explicarlo a fondo, pero se refiere a esta capacidad del ser humano de entender su realidad porque es parte de ella. Lo ejemplifica con los animales, dice que ellos perciben la realidad y son parte de ella y nunca se separan de ella, nunca hay una escisión porque no la juzgan. Este es el gran aporte de Bergson. Y finalmente, lo que quiere proponer es que el uso total de la inteligencia, que si solamente se utilizara este aparato de la inteligencia de analizar, de separar las cosas, corre el riesgo de que tomemos todo como objeto y que eso puede afectar a nuestra convivencia con el entorno natural que nos rodea y también con otros seres, ¿no? Con los animales obviamente y también como personas. Nos puede llevar a discusiones por hacer juicios y encasillar a las personas en ciertos comportamientos, ciertas formas de ser, ciertos contratos sociales. Y dice, tenemos que tratar de utilizar esta intuición, situarnos como parte de la vida para evitar que la inteligencia tome todo como objeto y al final termine pues quizás devastándolo, ¿no? Entonces es una unidad lo que se está proponiendo con Bergson entre la intuición y la inteligencia para de esa manera conocer la realidad de una manera más cabal, no solamente como objeto sino como algo que en lo que nosotros estamos y que también nosotros somos y que eso genera cierto compromiso. Este compromiso se le llama simpatía, es que estemos vibrando junto con la realidad. La aportación de todo esto va a llevar al arte para proponer que en el arte es posible la realización de esta intuición, debido a que el juicio no se puede ejercitar, el juicio como categórico y como análisis, sino que tiene uno que percibir la obra. El arte es capaz de desarrollar esta forma de conocimiento y de esa manera enriquecer la experiencia humana no solo para conocer la realidad y para manipularla, sino también para preservarla y para convivir con ella. Y esto podría ayudar a muchos de los problemas de las relaciones sociales que hay entre el ser humano, pero también de la relación del hombre con su entorno. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rodolfo. Me parece que es un tema muy interesante. Creo que nos quedamos con muchas cosas en qué pensar y cómo aplicarlo. Vamos a pasar entonces ahora a la sesión de preguntas. Si alguien gusta participar, por favor, nada más con la mano virtual. Tenemos aquí una participación de Carlos Alejandro, por favor. Muy buenas tardes, maestro Rodolfo. Estuvo muy interesante su plática. Realmente por mi formación ingenieril realmente no podría hacerle una pregunta muy puntual ni muy precisa sobre la plática que ha dado. Sin embargo, le puedo comentar que me ha parecido muy interesante y pues le platicaré de manera, bueno, le comentaré de manera muy breve de que pues en este caso pues del lugar donde yo vengo pues es un lugar muy pequeñito donde pues uno normalmente estudia ingeniería y no hay muchas más opciones, ¿no? Okay. Y bueno, y algo que me causa cierta curiosidad es ese cómo, digo, es algo muy personal y realmente muy poco relacionado con su tema, pero cómo es que, digo, a mí me da cierta curiosidad cómo es que alguien decide voy a estudiar filosofía, o sea, ¿qué es lo que lo lleva a usted a estudiar? Digo, en el buen sentido y con todo respeto, o sea, no lo que, o sea, como es algo muy distante a mi área de conocimiento, o sea, no sé si usted tuvo alguna cercanía con alguien
que lo motivó, o cómo fue que usted llegó a esta área, a interesarse en esta área y a estudiar este tema en particular que usted nos está presentando. Eso es lo que me parece muy interesante y que me gustaría mucho saber si nos lo permite. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Me da mucho gusto que seas también de ingeniería, ¿no? Porque es con las personas con las que principalmente quiero dialogar, las de ciencias exactas y ingeniería. Ay, perdón. Sí, está bien, sí. ¿Qué me llevó a la filosofía? Bueno, me siento identificado con Bersón porque también mis intereses también eran la física y la biología. Me interesa mucho la ciencia. De niño estaba muy metido en las matemáticas. Y ciertas preguntas que yo tuve en la vida, principalmente en relación de convivir con las personas, de ver cómo convivimos con el medio ambiente y con nuestro entorno, me llevó a buscar otras respuestas. Te he de comentar que mi formación en el doctorado es de filosofía, pero mi formación inicial es en literatura. Yo soy licenciado en literatura universal y maestro en literatura mexicana, enfocado en poesía, ¿no? Y ahorita estoy en filosofía. Es porque estas lecturas, principalmente las lecturas de la literatura y el acercamiento al arte, me llevó a buscar otras respuestas, más bien otra manera de acercarme a la realidad. Ese es el motivo por el que estoy haciendo esta investigación, ¿no? Porque mi vida me llevó a conocer, a estar en contacto con la ciencia y también con el arte. Y la ciencia me ayudó a tener muchas respuestas, pero cuando quise tener otras preguntas, el arte y la filosofía me dieron como ese otro panorama. Y es por eso que decidí enfocarme en esta área, que es, pues de repente mal vista, a veces no considerada como conocimiento, he de decirte, y que pues me doy cuenta de que sí tiene algo que aportar, ¿no? Claro, sí, definitivamente tiene mucho que aportar y me ha parecido muy interesante todo lo que usted comenta, cómo lo relaciona con todas las áreas y entonces pues es lo que me agradó mucho de su forma de su trabajo, porque he visto otros trabajos que pues realmente sí me han sido un poco difíciles de entender y usted tiene muy buen dominio, lo presenta muy bien, con mucha claridad y con mucha maestría, ¿no? Como decía. Entonces pues sí me pareció muy interesante y pues le agradezco mucho su respuesta, Rodolfo. Muchas gracias por la pregunta y los comentarios. Gracias. Tenemos una pregunta más de Marco Antonio. Adelante, por favor, Marco. Marco, ¿nos escuchas? Veo que tienes levantada la mano. Si gustas, puedes desactivar el silencio para poder hacer la pregunta. Hola, perdón. Hola, Rodolfo. Hola. Se me hace muy interesante tu presentación. Sí. Yo soy físico. Sí, y me interesa mucho esta parte del entendimiento de la realidad y me da, bueno, de principio la pregunta es como que de alguna manera me da mucha curiosidad lo que comentaste sobre las diferencias que había con Bergson y Einstein. No sé si me podrías abordar un poco más sobre eso. Sí. Y bueno, antes de que contestes, yo también hice una ponencia en la mañana sobre la importancia de los postulados filosóficos en la enseñanza de la física. Sí, estuve. Entonces, ahorita se me hace complicado como que digerir todo lo que tú dijiste, pero supongo que con el artículo lo voy a revisar y hay cualquier comentario ahí te escribes. Sí, claro. Me gustaría que comentaras ahí algo también sobre el artículo. Entonces, ahí. Sí, con gusto. Sí, de hecho es una de las que también me llamaron la atención. ¿Está ahí? Estaba cortando un poco el audio. ¿Ya quedó, ¿verdad? Sí, ok. Sí, claro, también lo voy a leer porque me interesó mucho esa, por lo mismo, ¿no? Que son posturas filosóficas de la física. También me da gusto platicar, como digo, con personas del área, ¿no? Porque son los que quiero dialogar de manera directa.
Y bueno, la discusión con Einstein y Bergson es larga. La verdad es que te puedo decir que, primero que nada, Bergson habló por horas y al final Einstein dijo 2 palabras y con eso se acabó la discusión, ¿no? Lo que dijo Einstein es que el tiempo filosófico es muy diferente al tiempo físico. Yo domino más, obviamente, la postura de Bergson. He investigado la relatividad especial y la general, pero pues obviamente me faltan todavía muchas herramientas para poderle explicar o yo poder opinar sustancialmente de ella, ¿no? O como debería ser. Te puedo comentar que el tiempo de Bergson, bueno, el espacio de Bergson tiene ciertos conceptos. La yuxtaposición y la secuencialidad. Es decir, Bergson dice, nosotros percibimos la realidad en el espacio como una serie de objetos que están uno después del otro y que no se pueden compenetrar. Está esta ley, ¿no?, de que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y el gran entendimiento de Bergson sobre el tiempo es lo contrario a eso. Él dice, es cierto, en lo físico, en el mundo físico, o más bien en el espacio, en concebir la vida como espacio, ni de chiste se pueden tocar 2 cuerpos al mismo tiempo. Dice, pero en el mundo del tiempo sí se puede. Y él siempre va a hablar sobre la memoria y la conciencia, la duración interna. Y dice, en el interior nosotros no tenemos una cosa definida. La definimos, o sea, cuando la traducimos en conceptos, se vuelve en algo definido y con sus límites bien claros. Pero en realidad, por ejemplo, una experiencia o una percepción no es una sola cosa. Él dice, por ejemplo, el sentimiento de piedad involucra terror, valentía, compasión, digamos esos 3, todos ocurriendo al mismo tiempo, y ese es el que genera una nueva sensación que es la de la piedad. Y dice, esto es la duración interna, es la experiencia humana y cómo se construye el ser humano por medio de su historia, de percibir el mundo, de tomar decisiones, de formar su personalidad. Es una serie de como que muchísimas experiencias y muchísimos elementos que empiezan a combinarse, se hacen una sola masa y empiezan a manifestar algo muy profundo y complejo, ¿no? Les dice, las emociones son así. Y dice, además de esto, el ser humano cambia rapidísimo. La memoria y la conciencia todo el tiempo están recibiendo información y todo el tiempo están generando una experiencia vital. Lo que pasa con nosotros es que cuando vamos hacia el exterior o cuando ponemos hacia el exterior, tenemos nada más que notar cuando hay cambios realmente relevantes para poder actuar o para poder expresar algo. Dice, pero nuestra experiencia de vida es profunda, es múltiple y es simultánea. Y entonces, no sé si eso más o menos ayuda a tener un poquito más el panorama de lo que es para él es el tiempo y el espacio. Muchas gracias, doctor. Espero que se haya podido responder un poquito la duda que nos comentaba. Vamos a dar conclusión a la presentación y voy a dar lectura a la constancia, ya que tenemos el tiempo un poco limitado. Estos temas realmente son interesantes y quisiéramos darles más tiempo, pero tenemos todavía otras presentaciones más. Ok, voy a proceder entonces a dar lectura a la constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador otorgan la presente constancia a Rodolfo Herrera López por la impartición de la ponencia técnica Los límites de la ciencia para el conocimiento y la comprensión de la realidad, una propuesta desde la filosofía de Henry Bergson, en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Doctor, les damos un fuerte aplauso y le agradecemos su participación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Esta ponencia está a cargo de Karina Martínez Martínez, Jessica Vadillo Guzmán y Marcela Mastachi Pérez. Ellos nos acompañan de la Universidad Veracruzana y el tema que nos van a presentar es el desplazamiento lingüístico
en estudiantes de quinto grado en una escuela primaria bilingüe. Adelante, por favor. Buenas tardes, no sé si logran escucharme. Sí, sí la escuchamos. Bueno, primeramente agradecer a los organizadores para poder llevar a cabo este cuarto congreso internacional de investigación. Bueno, el tema de la ponencia tiene por nombre el desplazamiento lingüístico en estudiantes de quinto grado en una escuela bilingüe. Los ponentes, primeramente una servidora, Karina Martínez Martínez, la maestra Jessica Badillo Guzmán y la maestra Marcela Mastachi Pérez. La institución es la Universidad Veracruzana. El área es Humanidades y Ciencias de la Conducta. Bueno, la siguiente ponencia está desarrollada de la siguiente manera. Primeramente de una introducción, posteriormente los métodos y materiales de investigación que se llevaron a cabo. Con ello, pues, se desarrolla la investigación-acción, el contexto, los participantes con los cuales se llevó a cabo esta primera fase de investigación, las técnicas e instrumentos para poder recabar información, así también los resultados y discusión, la conclusión de los resultados obtenidos, posteriormente agradecimiento y referencia. Bueno, la siguiente ponencia conlleva una introducción. Este trabajo pues tiene como propósito dar a conocer los resultados obtenidos en esta primera fase de investigación, que es un diagnóstico. Bueno, que está desarrollado en una escuela primaria bilingüe que está ubicada en una comunidad náhuatl perteneciente al municipio de Álamo Temapache, del estado de Veracruz. Bueno, con ello se puede observar que existe un desplazamiento no tan solo en las comunidades del municipio de Álamo, sino también en otras comunidades nacionales e internacionales. Bueno, el desplazamiento de una lengua se concibe por parte de la autora Marta Mutzel. En el año 2010 menciona que es cuando una lengua dominante adquiere mayor prestigio. En este caso, pues, es el español que está desplazando al náhuatl. Bueno, esta investigación abona a dos campos de conocimiento. En primer lugar, pues, un análisis de las prácticas educativas que está desarrollado, pues, en la escuela primaria bilingüe, en este caso, entre los dos idiomas, que es el náhuatl y en español. Como segundo lugar, los sujetos de educación, que son los estudiantes con los cuales se desarrolló esta investigación, y el papel, pues, que ocupa la escuela primaria, los estudiantes que está desarrollado esta investigación. La metodología utilizada, pues, es la investigación-acción. Esta investigación-acción permitió trabajar con los participantes de forma colaborativa y participativa. Así también trabajar iniciativas de intervención para mejorar este sistema educativo y social. Bueno, consistió también en un diagnóstico sobre la lengua náhuatl, que en este caso fue un diagnóstico sociolingüístico. Así también se organiza de la siguiente manera: se presentan los métodos que surgieron durante la investigación-acción, los instrumentos que se utilizaron para llevar y recabar información durante esta primera fase de investigación. Posteriormente, en la discusión en el contexto, retomando los autores con la cual se sustenta esta ponencia y el artículo. Así también, pues, se da paso a las conclusiones y las referencias que se utilizaron. Los métodos y materiales de investigación. Primeramente, se da a conocer la investigación-acción. Bueno, esta investigación-acción es de forma colaborativa, participativa, contando con el recurso humano, que son los padres de familia, los docentes y los estudiantes que están participando en esta primera fase de investigación. Así también, esta investigación-acción, pues, permite planificar iniciativas, crear también forma colaborativa para posteriormente realizar acciones que conlleve
una buena revitalización de la lengua náhuatl y con ello pues obtener los resultados, en este caso realizar un análisis de reflexión. El contexto en el cual se desarrolla esta investigación pues es una comunidad náhuatl, que es la comunidad de San Fernando, municipio de Álamo, Temapache. Esta escuela primaria está ubicado en esta comunidad. La escuela primaria es bilingüe, que tiene por nombre Licenciado Benito Juárez García. Bueno, posteriormente los participantes, la escuela primaria pues cuenta con 70 estudiantes, de los cuales 39 son niñas y 39 son niños. El grupo de trabajo con la cual se realizó este diagnóstico, esta primera fase de investigación, fue con estudiantes de quinto grado, de los cuales son 13, son 8 niñas y 5 niños. Las técnicas e instrumentos para recabar la información fue la observación participante y la observación no participante. La entrevista que se realizó con los estudiantes, padres de familia y docentes para poder recabar la información y con ello los resultados. El diagnóstico sociolingüístico, en este caso el diagnóstico sociolingüístico pues consistió de diferentes temáticas para poder diagnosticar en qué espacios hablan la lengua náhuatl, la enseñanza de la lengua en la aula, así también el uso de la lengua náhuatl en el juego y en actividades artísticas y físicas que están dentro de la escuela. Así también el uso de la lengua náhuatl en el contexto familiar. Posteriormente, sigue con los resultados y discusión con base a las herramientas utilizadas para recabar la información, que es la observación participante y no participante. Bueno, cabe destacar que los resultados se muestran que los estudiantes hablan muy poco la lengua náhuatl y sí lo hablan en la escuela, pero es muy mínimo, ya que por la discriminación que ha existido durante años anteriores. Así también las prácticas pedagógicas en su mayoría se desarrollan en español. Todas las clases, que se llevan a cabo en las aulas son en español. Así también, pues con ello surge el desplazamiento de la lengua náhuatl, tanto en la comunidad y también en la escuela. Bueno, en las entrevistas, pues se da a conocer que el interés en los niños de aprender la lengua náhuatl sí lo hay, así también que algunos padres pues también quieren que sus hijos aprendan la lengua náhuatl y también los propios docentes. Así también pues el proceso de discriminación que por las políticas públicas empleadas desde años anteriores pues ha provocado pues que surja el desplazamiento de no tan solo en la lengua náhuatl sino de otras lenguas. Y pues provocando que en la actualidad los estudiantes y las nuevas generaciones pues sean monolingües, que tengan mayor dominio a la lengua español, dejando a un lado pues la lengua náhuatl. Posteriormente el desplazamiento de la lengua náhuatl no está solo asociado a influencias externas, así también como en los procesos de discriminación, lo que hace que los estudiantes pues quieran hablar o hablen en el contexto familiar, ya que en la familia pues es un espacio de confianza y ahí pues se motivan más a hablar la lengua náhuatl porque no podrán ser discriminados. Resultados y discusión, en el diagnóstico sociolingüístico, como en la gráfica 1 se puede observar que en su mayoría pues habla la lengua náhuatl en la casa. En la calle solo un estudiante contestó de que sí lo habla, en el parque pues ningún estudiante contestó que habla el náhuatl, así también en la escuela pues solo un estudiante y en caso que lo hable pues es muy mínimo. Así también se puede observar pues el bilingüismo, provocando pues que no tan solo se pierda la lengua náhuatl, sino que los saberes comunitarios de la comunidad de los años anteriores, de las cosas que se enseñan en la comunidad, pues que no se transmitan.
ya que en la pérdida de una lengua no solo conlleva pues la lengua, sino también otros espacios comunitarios. En la siguiente gráfica, que es la gráfica 2, pues se puede observar que en el aula pues no se habla ni hay material didáctico de la variante de dicha lengua, ya que existe material didáctico pero de otra variante que es de Puebla o Tlaxcala. Y de la lengua que se habla en la comunidad o en la que se debería de hablar, bueno, los materiales que tienen que estar enfocados sería en la comunidad para poder desarrollar y revitalizar la lengua náhuatl. En su caso, el uso de la lengua náhuatl en el salón de clases, pues es nunca. Así también el uso de los dos idiomas, solo 4 estudiantes contestaron que sí, pues, utilizan la lengua náhuatl y el español. En su escritura contestaron 6 que sí, utilizan la lengua náhuatl y el español. Por lo tanto, pues en la actualidad, a tal grado los estudiantes han adquirido mayor el español, provocando pues que sean monolingües de este idioma. Así también, como ya lo mencioné, pues la pérdida de la lengua provoca que no se transmitan los saberes comunitarios que están dentro de la comunidad, los conocimientos hacia las nuevas generaciones y futuras generaciones, si no realizamos pues acciones de revitalización y fortalecimiento de la lengua náhuatl. Como conclusión de todo este análisis y del diagnóstico realizado, pues se destaca que la lengua náhuatl está desplazado no tan solo en la comunidad, sino también en la escuela que es bilingüe, que en la escuela primaria, así también la inducción del español en el ámbito educativo y en los programas de gobierno, pues han agilizado ese desplazamiento, ya que en la lengua español como una lengua formal y la lengua náhuatl como una lengua informal. En la escuela primaria, bilingüe el español es la principal y la primera lengua de enseñanza que debería ser, pues sería el náhuatl como principal lengua de enseñanza, pero no es así. Eso también por la falta de material didáctico en la variante originaria que tiene que ser en el contexto de la comunidad. También el español, pues, es el único medio de comunicación formal en la escuela primaria. A nivel comunitario, pues, se puede destacar que la lengua náhuatl en su mayoría, lo hablan las personas mayores y es en espacios de confianza. Así también, los procesos de comunicación pues como la discriminación pues han agilizado este desplazamiento, ya que en la actualidad pues los padres de familia pues no quieren que los estudiantes o sus hijos hablen la lengua náhuatl por miedo de ser discriminados. A partir de los resultados de la primera fase de investigación, pues se cuenta con referentes importantes para poder realizar pues iniciativas que conlleven esta revitalización. Así también con ello, pues involucrar a los actores comunitarios para con ello realizar algunos materiales didácticos y replantear pues la importancia de la lengua náhuatl. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Karina, por toda esta información muy interesante también. Vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas. Si alguien gusta hacer alguna pregunta a la maestra. Tenemos aquí la participación. Voy a dar paso a Sergio Molano. Romero, por favor, adelante. Sergio, ¿logras escucharnos? ¿Puedes activar tu micrófono?
Veo que también tiene activado el micrófono, pero no logramos escuchar. ¿Gustas poner en el chat la pregunta y ahorita la hacemos a la maestra? Mientras voy a dar paso a la participación del doctor Carlos Alejandro, por favor. Muchas gracias por su presentación, maestra Karina. Yo nada más tengo una preguntita muy rápida y muy breve. La escuela esta que usted estudió, donde realizó el estudio, ahí también usted es profesora. Y bueno, esa es una pregunta, y la otra pregunta es que si esa escuela es pública o privada. Bueno, la escuela en la cual yo realicé la investigación, no doy clases ahí, solamente realicé la investigación, acción, y pues la escuela es bilingüe, es pública. Ok, bueno, por parte de la organizadora principal de este evento, la doctora Mayra Antonio Cruz, le manda un saludo especial, ya que ella también es originaria del pueblo de Álamo, Temapache, y le manda un saludo muy especial. Muchas gracias, igualmente. Sigo teniendo aquí la participación de Sergio Molano. ¿Gustas intentar si ahora logramos escucharte o escribirnos tu pregunta por el chat? Okay, vamos a tener que continuar. Si más adelante se presenta la oportunidad o nos llega, retomaremos esta pregunta rápidamente. Ahora voy a finalizar la participación dando lectura a la constancia que como parte del Congreso le vamos a otorgar. Si me presentan la constancia, por favor. Gracias. A nombre del Instituto Politécnico Nacional, la UPIXA, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Karina Martínez Martínez, Jessica Vadillo Guzmán y Marcela Mastachi Pérez por la impartición de la ponencia técnica El desplazamiento lingüístico en estudiantes de quinto grado en una escuela primaria bilingüe, en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Muchas gracias por su participación y aportaciones. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Vamos a continuar con el programa. Ahora presento a la maestra Levi Romero Ramírez, que nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y el tema que nos va a presentar es el sociodrama como estrategia didáctica, una experiencia con estudiantes de nivel medio superior. Adelante, por favor. No, soy yo. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes, mi nombre es Levi Romero Ramírez. Agradezco mucho a la organización por permitirme presentar mi trabajo. Y el tema es el sociodrama como estrategia didáctica, una experiencia con estudiantes de nivel medio superior. Permítame un momento. Ahí va. Bueno, el motivo de esta investigación parte de mi experiencia personal y de forma amateur en la incursión del arte teatral a través de grupos, de talleres, a través de cursos y la oportunidad de pertenecer a un grupo comunitario de teatro. Esto a la par de que vendría yo desarrollando mi actividad docente, los primeros 3 años de experiencia o mi novatada docente, en los cuales me encargué de poder explorar estos recursos y llevarlos al aula. De este modo me fui familiarizando con algunos lenguajes, con algunos autores y encontré a Jacobo Levi Moreno, el personaje creador del sociodrama, del cual se desprende esta motivación de investigación. Este personaje nace en Rumania en el año de 1889
y se crió gran parte de su vida en Viena, a la cual llega en calidad de refugiado con sus familiares. Jacobo Levi Moreno desarrolla una personalidad filantrópica debido al contexto social en el que se desenvuelve, particularmente por los problemas políticos del Imperio de los Habsburgo, así como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual va a generar una serie de movilizaciones sociales que vendrá a dejar diversos grupos vulnerables, entre ellos algunos en calidad de desplazados, algunos otros en calidad de exiliados y otros grupos marginados que ya estaban presentes, como el caso de prostitutas, de infantes, de huérfanos, entre otra diversidad. Jacobo Levi Moreno se encarga de hacer uso a través de sus conocimientos en la medicina y en la psiquiatría de poder promover una contención psicológica y lo que se va a denominar más adelante como terapia grupal, haciendo uso de los recursos teatrales. Inicialmente crea un grupo que se va a considerar y se va a llamar como teatro espontáneo, del cual va a poder explorar y más adelante crear lo que se conoce como el psicodrama, del cual se desprende el sociodrama. Basado en crear una contención psicológica basada en la catarsis, en la que se puedan dramatizar escenas cotidianas basadas en conflictos y tensiones sociales, en la que los individuos presentes puedan encontrarse, puedan encontrar una especie de recurso emocional y dé paso a lo que el cuerpo se construye como un receptor y como un constructor de estímulos a partir de la grupalidad. Tomando como referente estas características, pero particularmente el tema del arte teatral, tenemos a Baldwin, que se va a encargar de hacer un registro, una descripción historiográfica acerca de las décadas de los años 60 y 70, en el cual los planes de estudios están posibilitando el uso del recurso teatral sobre la base de jugar a ser, en esta necesidad de construir ciudadanías participativas. Desafortunadamente, la década de los 70 a los 90 se va a imponer un nuevo sistema económico, el cual va a modificar las necesidades educativas y vendrá a saturar las unidades curriculares y por ende vendrán a verse directamente en la saturación de las prácticas de enseñanza por parte de los docentes en el aula. Ya para la década de los 90 nuevamente se flexibilizan los planes educativos y vuelve a tener lugar el uso del juego teatral, considerado como una manera de realizar el mundo virtual, es decir, ensayar la realidad. Llevado al plano contextual de México y particularmente al Plan General de Educación Media Superior y los programas subsecuentes del 2017 y que hasta la fecha siguen estando vigentes, se articula 4 ejes transversales: el social, el ambiental, la salud y habilidades lectoras. El que compete a esta investigación parte del social, en el cual se sustenta una necesidad de buscar recursos y estrategias que posibilitan la participación activa a partir de situaciones o problemas contemporáneos del alumno. Por tal motivo, se selecciona la asignatura de ética en el programa de educación media superior, considerando que esta asignatura puede tener tópicos en los cuales se puedan llevar a cabo estas problemáticas de la vida cotidiana en la que los alumnos son contemporáneos. De esta manera, Bernardo nos habla acerca de una crisis del bienestar social versus el planeta Tierra. Es decir, por un lado se han creado todas las condiciones sociales para tener una globalización, pero por otro lado se han creado todas las condiciones para desaparecer como especie. Él enfatiza en la necesidad de construir un paradigma del cuidado, es decir, o aprendemos a cuidar o perecemos, y todo esto a partir de la educación. En términos más curriculares, entra Molina, quien considera que es necesario formar una ciudadanía integral a partir de la regulación y de los valores ético-morales que promuevan el estado de conciencia y de cuidado tanto al ambiente como a la sociedad principalmente. A continuación, en esta diapositiva les muestro los antecedentes más irrelevantes en tanto a otras intervenciones y estudios que han hecho uso del sociodrama y derivados, del cual presento particularmente la experiencia de Ferrer, el sociodrama como estrategia didáctica para mejorar la práctica de docente en la enseñanza de la sociología, que hace un trabajo del cual
se inspira pero la diferencia es que la presente investigación se centra en hacer estudio de las dramatizaciones realizadas y los elementos corporales. De esta manera se va a construir el objetivo general, comprender el sociodrama como estrategia didáctica mediante la asignatura Ética 2 en jóvenes del nivel medio superior. Y bueno, dado que esta investigación se basa en una intervención, la pregunta sería, ¿cómo se llega a los resultados? Y en la siguiente diapositiva presento la herramienta fundamental, que es la intervención educativa a través de un grupo muestra. Esto gracias al Bachillerato Mesoamericana Plantel Tlayacapan, ubicado en el estado de Morelos. Es una institución privada y esto se lo debo gracias a la directora Ángela Cabrera, y de aquí ella va a facilitar los grupos en los cuales se lleva a cabo la intervención. Derivado de ello se genera el objetivo subsecuente 1. Desarrollar un programa de intervención educativa del sociodrama como estrategia didáctica para la corporalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados inmediatos van a plantear problemas particularmente en el cálculo del tiempo, es decir, la planeación inicial por cada una de las sesiones se va a ver recorrida debido a que algunas actividades llevaron más tiempo de lo esperado debido a algunas circunstancias espontáneas dentro de la propia corporalidad de las actividades, lo cual va a generar ajustes en la propia planeación, recorrer sesiones y sesgar inclusive algunos elementos curriculares que estaban contemplados. Por otra parte, también hubo algunas deficiencias en la aplicación de ciertos instrumentos, particularmente los planteamientos que corresponden a la entrevista grupal y a un cuestionario para hacer la evaluación del aprendizaje. ¿Qué instrumentos metodológicos se utilizaron? Bueno, tenemos como tal la intervención educativa que ya se había mencionado. Tenemos los recursos con los cuales se hizo la recolección de datos a través de la mirada hermenéutica, una observación participante completa por parte del profesor investigador, una entrevista grupal y la aplicación de cuestionario, apoyado de un registro etnográfico basado en Bertel y Busquet, que se basa particularmente en una bitácora y en el registro audiovisual, que engloba fotografías, video, audio y por ende la transcripción de estos elementos. En esta imagen muestro a grosso modo el encuadre de la planeación, el cual se construyó a partir del Plan General de Educación Medio Superior en relación con el programa de ética y valores. Y bueno, en esta otra diapositiva muestro algunas de las sesiones, la distribución de la planeación, pero particularmente muestro la entrevista grupal basada en 10 planteamientos, la cual se aplicó en la octava y última sesión de la intervención realizada. Del mismo modo, muestro en esta diapositiva un ejemplo de las transcripciones en tanto algunos planteamientos y las respuestas derivadas por parte de los alumnos, en el caso de la imagen A y en el caso de la imagen B. En esta última diapositiva, en tanto a los instrumentos, tenemos la aplicación del cuestionario, el cual se basó en preguntas cerradas, tanto como en preguntas abiertas, de la cual se hizo la evaluación y los elementos correspondientes para el análisis. Ahora bien, la observación de la bitácora, solo por mostrar el ejemplo, la distribución, en el caso de la imagen A, el indizado, los días, fechas, los borradores de las planeaciones que se elaboraban en esa sesión y la inscripción de los elementos más importantes, así como la interpretación de las mismas para poder relacionarlas y utilizarlas en el análisis del objetivo subsecuente que muestro a continuación. Reflexionar las escenas del sociodrama en la temática ética para el aprendizaje significativo. Bueno, en tanto a este último objetivo, tenemos como resultados un lugar convertido en espacio, principalmente la constitución del aula, el intercambio grupal del grupo, el juego teatral como estímulo-respuesta a partir de la grupalidad y las experiencias previas relacionadas con los tópicos. En este caso, las dramatizaciones y las tensiones éticas que permiten hacer la articulación entre escena, tópico y experiencia del alumno. Bueno, ¿cómo llegamos a esto?
Muestro a continuación una serie de imágenes. En la sesión 4 podemos observar cómo el lugar que es el aula se convierte en un espacio de farmacia, en la cual podemos ver a grosso modo alumnos que interpretan roles comportamentales acorde a la narrativa de una escena donde en una farmacia se está discriminando a una persona que quiso comprar algunos medicamentos, pero fue discriminada por la condición física en la que asistía. Esta escena fue compartida por una de las alumnas que se encuentran presentes, la cual compartió y dio la caracterización de los individuos, de los sujetos, y cada uno de los alumnos integrantes al grupo formaron parte de los personajes y dieron de sus propias experiencias y la relación que tienen en tanto al tópico que es discriminación, así como la idea que tienen en tanto a la circunstancia del momento. Por otro lado, tenemos también la sección número 1, una práctica basada en la técnica de la sociometría. Nuevamente volvemos a entender el lugar convertido en un espacio de encuentro, la posibilidad de mirarse frente al otro, y aquí se lanzaba una serie de planteamientos para identificar qué alumnos correspondían a ciertas características y también compartían sus experiencias. Bueno, de este mismo modo también tenemos otras imágenes que pueden visualizar el juego teatral en otras actividades, pero bueno, finalmente el sustento y la manera en cómo se va a realizar este análisis parte de los siguientes autores. Teóricamente tenemos a Vygotsky desde el enfoque sociocultural, principalmente dando la importancia al grupo y la construcción del aprendizaje, del mismo modo que tenemos a Bandura Walters para retomar el aprendizaje por imitación o modelaje, considerando que todos se asuman un rol y una serie de comportamientos del cual se aprende en la vida social. Desde el apartado teatral tenemos a Moreno desde la construcción del sociodrama, a Baldwin desde el juego teatral en la educación, y a Población Canapri, que considera que si vemos en esta analogía de la escena, los individuos aprendemos la cotidianidad a partir de escenas, a partir de personajes, y esto nos da la posibilidad de poder analizarlas desde ese enfoque. Tenemos el apartado corporal por parte de Winter, que hace una serie de clasificaciones en tanto a los movimientos del cuerpo, a grosso modo muestra las anatomías, un cuerpo atlético, un cuerpo de lado, entre otros elementos. Ahí me perdí. Ya, me salí de la ventana, perdón. Y por último, tenemos también a Vigarello, que atribuye la idea de la corrección del cuerpo, esto desde el orden civilizatorio, que va a promover los diseños de urbanidad y la urbanidad como una arquitectura que va a condicionar al cuerpo a ciertos movimientos, a ciertos elementos particulares, como el caso de las instituciones educativas, desde el diseño del salón, de las butacas, etcétera. Y aunado a esto tenemos el tema de la cultura escolar por parte de Rothwell, en esta importancia de la transferencia escolar, de los signos, de los lenguajes que se van comprendiendo y desarrollando en cada institución y en cada salón, del mismo modo apoyado por Escolano Benito, que nos habla particularmente de una arqueología escolar basada en esta urbanidad y cómo esta va a influenciar a desarrollar culturas escolares. Y ya para ir terminando, permítanme. Para poder hacer el análisis y con esos autores se hace una matriz de códigos, la cual está desarrollada en 7 categorías. Estas categorías tienen códigos específicos, los cuales están inspirados y definidos a partir de los autores señalados. Ahora, ¿cómo se realiza el análisis de estos códigos en tanto a los datos? En la siguiente diapositiva podemos observar la primera columna, que tenemos una tabla comparativa de las sesiones más relevantes, que a partir del cuestionario final, de la entrevista grupal, en uno de los planteamientos surge la escena de la farmacia, la cual, generando un hilo conductor, se evoca a la primera sesión donde surge como experiencia, y posteriormente en la sesión número 4 se hace la dramatización. De ella se realiza la codificación con la matriz que había mencionado anteriormente, y en la segunda columna volvemos a tener las mismas sesiones, pero ahora tenemos la descripción y la interpretación por cada uno de los códigos, lo cual nos va a permitir generar la discusión y el análisis final. Dado la naturaleza del tiempo que nos acorta en esta sesión, en este momento sería lo más relevante, y como conclusiones
hubo infortunios en el diseño de los instrumentos para la recolección de datos, debido a que limitan la claridad para distinguir el aprendizaje significativo de la asignatura ética en relación a las escenas con los conceptos del programa, y los datos no logran responder al objetivo subsecuente 1. Bueno, 1.1, me equivoqué en las diapositivas y le puse 1, pero faltó, disculpen por ese error. Y bueno, el segundo, el sociograma es un ejemplo que muestra el movimiento del cuerpo como expresión del lenguaje corporal mediante la relación de los sujetos, los objetos y el lugar, una manera potencial de observar signos, señas y formas de comunicar, lo cual responde al objetivo subsecuente 1.2. Y para cerrar, el cuerpo se presenta como un medio para desentrañar los elementos que conforman las culturas escolares mediante su distribución y conformación del espacio. Es posible mirar las prácticas educativas en la cotidianidad desde este enfoque. Y bueno, agradezco mucho su atención y la oportunidad de presentar el trabajo. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Levi, por esta información y por estas aportaciones. Debido al tiempo, vamos a tener que cancelar la sesión de preguntas y me voy a pasar directo a la constancia digital. A nombre del Instituto Politécnico Nacional, de la UPIXA, de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y del Comité Organizador, otorgamos la presente constancia a Levi Romero Ramírez por la impartición de la ponencia técnica y sociodrama como estrategia didáctica, una experiencia con estudiantes de nivel medio superior en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Maestro, muchas gracias y le ofrecemos un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, por último, pero no menos importante, vamos a pasar a la ponencia que está dirigida por Rosalinda del Carmen Navarro González. Nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el tema que nos trae a continuación es estrategias de enseñanza de los profesores de artes visuales en el nivel medio superior. Adelante, por favor. Rosalinda, ¿nos escuchan? Ok, perdón, gracias. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el trabajo de investigación denominado Estrategias de enseñanza de los profesores de artes visuales en el nivel medio superior, un estudio que se llevó a cabo en el bachillerato privado. Ok. Como es sabido, en el currículum que se establece en el nivel medio superior, las artes visuales figuran como un campo disciplinar en el que se transmiten ideas, pensamientos y emociones a través de trabajos y de propuestas artísticas visuales, por lo que para la enseñanza de las artes visuales es necesario que el docente conozca e implemente estrategias que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes a través de actividades que resulten ser significativas para ellos, ya que según Martín Viadel, estas ayudan en el desarrollo de las capacidades, conocimientos, destrezas, saberes, valores y actitudes. En consecuencia, se presentarán estrategias de enseñanza que son el resultado de una investigación realizada con la participación de artistas docentes del nivel medio superior privado. Durante el transcurso de la modernidad y en la actualidad se han llevado a cabo diversas modificaciones a los sistemas educativos a través de la currícula, tratando de desarrollar en el estudiante las competencias estéticas, creativas, sociales y culturales. En el año 2009, la Organización de Estados Iberoamericanos expresó que las artes en la escuela constituye una de las herramientas más importantes para la construcción de la ciudadanía, ya que éstas ayudan en el desarrollo de conocimientos de los estudiantes. Por consiguiente,
se consideró la enseñanza de las artes en todos los niveles educativos, incluyendo el nivel medio superior. Dentro del marco de la investigación se encontraron diversos estudios, tales como los de Alicia Flores, Alejandra Méndez Zúñiga, de la Cruz Ormeño y Andrés Rubio, quienes hacen referencia a ciertas problemáticas en torno a la enseñanza de las artes visuales, tales como la falta de recursos, los espacios, la falta de relación entre los contenidos tanto teóricos como prácticos, las metodologías y sobre todo las estrategias de enseñanza de las artes visuales, lo que genera la relevancia de este trabajo. El presente artículo se deriva de una investigación para conocer y analizar la concepción de las estrategias que utilizan los artistas docentes de artes visuales a través de su profesorado, tratando de contestar la pregunta de investigación: ¿cuáles son las estrategias que utilizan los docentes en la enseñanza de las artes visuales en la educación de nivel medio superior? Proceso que se llevó a cabo a través de un análisis de corte cualitativo, exploratorio y descriptivo, y a través de una entrevista semiestructurada dividida en 4 ámbitos: la dimensión del perfil docente, la dimensión de los programas y planeación didáctica, la dimensión de enseñanza y los recursos. Esta entrevista se realizó a artistas docentes, todos ellos titulados de una licenciatura, ya sea en artes, artes plásticas o artes visuales, egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Centro Morelense de las Artes. También son artistas que están haciendo obras en diferentes disciplinas artísticas como el video, la pintura o la fotografía, y algunos de ellos están realizando investigación teórica acerca del arte. También se buscó que ejercieran en el nivel medio superior y que estuvieran en activo. Posteriormente se realizó un análisis en el programa de ACLAS-D, lo que dio un proceso inductivo en el cual se identificaron elementos significativos, tales como las estrategias, los materiales, las perspectivas, recursos, contextos, etc. Y se llevó a cabo la escritura de los resultados para conocer las estrategias específicas para la enseñanza de las artes visuales, dando como resultado 9 tipos de clasificación que se verán más adelante. El arte en la escuela. De acuerdo a Gabriela Gustowski, el arte en la escuela se traduce a prácticas y escenarios que se guían por un currículum, es decir, que adoptan la cultura escolar. Son prácticas que se viven dentro de un sistema educativo. A lo que Benito Escolano mencionaba era la cultura escolar, que se encabezaban por políticas, prácticas educativas y conocimientos. Asimismo, las artes tienen ciertas especificidades. Como menciona Garner, estas se guían por un sistema de símbolos, especialmente las artes visuales, ya que para las cuales es necesario interpretar o decodificar la imagen a través de habilidades cognitivas que se generan y se desarrollan en la medida en que ciertas prácticas se utilicen. Por otra parte, Eisner menciona que el arte en la escuela tiene un papel importante, ya que este ayuda a desarrollar procesos cognitivos a través de la sensibilidad, la imaginación, la apreciación y la representación de las cosas, proceso que debe de estar basado en la experiencia estética de los estudiantes. Por otra parte, Herbert menciona que la educación artística constituye el desarrollo del estudiante y que éste a su vez contribuye al desarrollo de la sociedad. En cuanto sobre las estrategias, Rodríguez las describe como las acciones, los recursos, los métodos que utiliza el docente para que el estudiante genere conocimientos específicos, a lo que Page agrega que es importante que el docente conozca la manera de seleccionar y de secuenciar los contenidos. De esta manera no solamente resulta importante que el docente conozca las estrategias, sino que también sepa
o tenga un procedimiento de trabajo. Rajadel menciona que requieren de una planificación consciente e intencional, es decir, que el docente va a seleccionar aquellas estrategias con base a los conocimientos y a los saberes que tienen los estudiantes. Finalmente, Bonachea menciona que las estrategias son acciones que dependen del propósito de un aprendizaje específico al cual se desea llegar. En cuanto a los resultados, se encontraron estrategias que requieren aparatos multimedia como las proyecciones, el análisis de imágenes y las obras, las cuales desarrollan el análisis formal de las imágenes y contribuyen a las características simbólicas y culturales en el estudiante. Después tenemos el análisis de películas, los videoclips y los ensayos visuales, que estas ayudan en la contextualización, así como también en el desarrollo de las apreciaciones estéticas en los estudiantes. En la realización de videos, estas favorecen la comprensión de los contenidos y fomentan la comunicación y la creatividad visual. En la elaboración de animaciones, estas ayudan a valorar las posibilidades que ofrecen las computadoras y los videos como una herramienta de creación artística y favorece también el lenguaje cinematográfico. Tenemos estrategias que requieren el uso del dibujo, como la elaboración de dibujos y los bocetos, que benefician la inteligencia espacial en cuanto al dibujo y que desarrollan ciertas características formales del lenguaje de este mismo, como la figura de fondo, la luz, la sombra, la tridimensionalidad, entre otras. En la realización de los cómics que hacen los estudiantes, se fomenta una narración figurativa y ofrece al estudiante motivaciones para aprender. Tenemos también infografías y apuntes visuales que ayudan en la comprensión de los contenidos y la organización en cuanto a los elementos visuales de la imagen. Tenemos estrategias que requieren el material bibliográfico, como la revisión de los libros artísticos y la investigación de artistas, las cuales ayudan a desarrollar la percepción visual, la observación y la reflexión, entre otras. Posteriormente tenemos estrategias con relación a la pintura, en las cuales encontramos la elaboración de los muros artísticos que estimulan la proporción a escala, la representación espacial y la sensibilidad en cuanto a las técnicas utilizadas. En la elaboración de pinturas con técnicas específicas como la acuarela, el acrílico, el grafiti o el pastel, estas fomentan las cualidades formales de la imagen y también ayudan al aprecio por los medios plásticos. Posteriormente tenemos la elaboración de pinturas en textil y la elaboración de pinturas sobre camisetas, las cuales favorecen la experimentación con los materiales y desarrollan un pensamiento simbólico y creativo en el estudiante. En la elaboración de mosaicos se estimulan las cualidades formales de la imagen y se promueve una actitud creativa en el estudiante. Con la elaboración de los grabados, estos favorecen el desarrollo del manejo de los materiales y técnicas gráficas, a su vez desarrolla la creatividad y las habilidades propias del dibujo. En cuanto a las estrategias con relación a la escultura y la elaboración manual, se encontraron la elaboración de libros de artista, que fomenta la formación del pensamiento creativo y la experimentación, así como el modelado y la construcción, en donde se desarrolla la inteligencia espacial y el uso de herramientas propias de la escultura. Posteriormente está la instalación y el modelado con esculturas de jabón que desarrollan la tridimensionalidad y la elaboración de maquetas y el papel maché, donde se desarrolla la multisensorialidad. Bueno, luego tenemos aquellas que usan
que requieren el uso del cuerpo, las cuales ayudan a organizar una acción creativa, favorecen los procesos de comunicación, desarrollan la gestualidad a través del cuerpo y en ocasiones se contribuye al trabajo colaborativo en equipo. Tenemos también la elaboración de fotografías, las cuales impulsan el desarrollo de configuración de imágenes, es decir, que el estudiante aprende a mirar, aprende a observar, adquiere también habilidades con respecto al manejo de la cámara y se desarrolla un lenguaje fotográfico. En cuanto al montaje fotográfico, se favorece el trabajo colaborativo de organización y responsabilidad. Después está la revisión y la elaboración de fotonovelas, que desarrolla una actitud crítica y el manejo de ciertos códigos visuales, así como la estructuración de una narrativa visual. En la elaboración de cámaras fotográficas y fotografía escenopeica, estas ayudan a la experimentación y a valorar la fotografía como un medio de expresión. Por último, encontramos estrategias empleadas a partir de exposiciones en espacios públicos, en las cuales se encuentran las visitas a los museos y en estas se desarrolla la paciencia, el respeto y el buen comportamiento. En cuanto a la exposición de trabajos y actividades demostrativas, se desarrolla una actitud crítica, el manejo del espacio, la organización y la responsabilidad. Y por último, en cuanto a la presentación de los proyectos de los estudiantes, se fomenta el sentido del respeto, la disciplina y la crítica constructiva. Finalmente, y en conclusión, las estrategias de enseñanza resultan ser la parte medular de los procesos metodológicos de la enseñanza de las artes visuales, ya que implican la transmisión del conocimiento a través de los medios artísticos y estéticos. Estas nuevas generaciones necesitan experimentar, necesitan vivir experiencias para que se genere el aprendizaje a través de actividades que les interese a los estudiantes y los motive a aprender. Desde este punto, el artista docente funge como una especie de guía que proporciona herramientas y abre espacios, experiencias y posibilidades que los estudiantes necesitan para crear. Desde este punto, se busca una guía en cuanto a estrategias de enseñanza de las artes visuales, ya que desde la experiencia se sabe que las estrategias no pueden estar prefijadas cuando de enseñar se trata y que éstas deben de ser lo suficientemente adaptables a las capacidades, conocimientos y necesidades de los estudiantes, así como a las condiciones que se generen dentro del aula. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosalinda. Sin duda es un tema muy interesante y concuerdo perfectamente. Se debe adaptar estas enseñanzas hacia los problemas que existan. Un ejemplo claro es la pandemia, ¿no? Claro. Sí, así es. Bueno, en este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas rápidamente. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, podría alzar su mano para poder continuar. O si gustan, también pueden escribirnos en el chat las preguntas para que fluya un poquito más rápido. Bueno, no tenemos a este momento a ninguna pregunta. Yo quisiera preguntarle, maestra, sobre qué estrategias derivadas de la pandemia en los maestros de artes han implementado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, sí,
Principalmente he observado y bueno, también he implementado el uso del video, ¿no? Las clases a través de la computadora. Los recursos que tienen a la mano son el dibujo, ¿sí? Que son pues estrategias que los chicos puedan tengan acceso a ellas y que puedan ser desarrolladas también dentro de su casa. También una cosa que influye mucho es la participación del docente, ¿no? No es lo mismo enseñar dentro del espacio escolar, dentro del salón de clases, donde tienes acción directa con el estudiante que a través de la computadora. Se complica un poquito más, pero sin embargo sí pueden ser adaptables y está como el uso de los celulares, no todos tienen, bueno, la mayoría en el nivel medio superior, en bachillerato privado, que fue donde se llevó a cabo la investigación, pues cuentan con celulares, se puede utilizar la fotografía y plataformas digitales. Uh-huh. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias. Aquí tenemos un comentario de Jessica que dice: yo solamente quisiera comentar que es una experiencia muy valiosa con estrategias muy pertinentes y le agradece mucho. Muchas gracias, muchas gracias. A usted. Vamos a pasar entonces a dar conclusión a la ponencia. Voy a dar lectura a la constancia digital que le haremos llegar. El Instituto Politécnico Nacional, la UPICSA, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Rosalinda Navarro por la impartición de la ponencia técnica Estrategias de enseñanza de los profesores de artes visuales en el nivel medio superior en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Le agradecemos mucho y le ofrecemos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por el espacio. Gracias. A ustedes. Les agradezco nuevamente a todos los ponentes. Hemos llegado a la parte final de esta sesión. Los invitamos ahora a la ponencia magistral que se va a presentar en la sala número 1. Ahí es un tema muy interesante acerca de la comunicación de riesgos en salud ante la pandemia. Les agradezco su asistencia y sus participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.